Bueno, damos muchísimas gracias por volver a estar juntos para comenzar un nuevo programa de testimonios. Y como dice mi compañero Luis Penice, siempre expectantes de lo que vamos a escuchar de nuestras invitadas. ¿Cómo andas, Luis? Pero muy bien, Arnoldo, y agradecido realmente, y me uno a tu expresión, expectante. ¿Por qué? No preguntamos edades, pero tenemos dos jóvenes. Sí. Y vos sabés que programas con jóvenes siempre resultaron maravillosos realmente. Maravilloso. Así que estamos expectantes. Así es. Hoy nos visitan, están como invitadas dos señoritas que son de nuestra iglesia. La primera de ellas es Sabrina Serra y la otra Steffi Gittens. Queridas chicas, le queremos dar las muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Siéntanse bienvenidas y siéntanse bendecidas. Pero vamos a conocerlas. Bueno, las dos, Luis, son de nuestra iglesia. Me estoy dando cuenta. Sí, son dos chicas guapísimas, en los dos sentidos, porque por ahí los mexicanos dicen guapísimas cuando son lindas. Y los argentinos decimos guapísimo o guapo cuando son trabajadores. Bueno, ella aplicado al término mexicano y argentino. Bueno, queremos conocer las chicas un poquito en su faz personal, familiar. Las dos son solteras, hay una de las dos que está de novia, no sé si las dos, pero por lo menos yo sé que una está. Sí. Arnoldo hace un alto ahí. Hago un alto. Hace un alto. Bueno, sí. Sí. No nos vamos a meter en problemas. Bueno, sí. Steffi, por ejemplo, tiene una familia de creyentes, sus padres. ¿Hace cuánto que sos creyente, Steffi? Desde los 21 años. Ajá. Hace 3 años. Hace 3 años. Sí. Con eso ya nos dijo la edad. Sí. Listo, no se habla más. Bueno, hace 3 años que... ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fue? ¿Te costó aceptar a Jesús? Viniste con tus padres primero, ¿no? Mi mamá se convirtió primero al evangelio, digamos, al cristianismo. Y ella comenzó a venir a esta iglesia y por curiosidad yo le dije, ¿querés que te acompañe? Y ahí vine a la iglesia y venía cada tanto, la acompañaba a ella, y a los 19 años yo acepté a Cristo en mi corazón. Sí. Usted me hizo hacer la oración para aceptar a Cristo. Qué bueno, tuve ese privilegio. Sí. Vaya privilegio, ¿no? De hacerle la oración de entrega, donde ella acepta a Jesús en su corazón. Y hoy la estamos entrevistando para que nos cuente eso. Ahora, anterior a eso, Steffi, ¿qué pensabas del Evangelio? Eras muy joven todavía. Sí. Pero, ¿qué cruzaba por la mente de esa joven cuando te preguntaban qué opinás del Evangelio o qué pensás de Dios o de la religión? ¿Qué le decías? Bueno, yo nací en una familia católica. Todos mis papás eran católicos. Y yo de los 8 años comenzaron a ver células cerca del barrio y eso, y me invitaban porque mis amigas sí eran cristianas. Y yo no tenía problema, pero los que tenían problemas eran mis papás. O sea, aclaremos, cuando hablamos de célula, eran lugares donde los cristianos se reunían a estudiar la Biblia. Era una profesora, una señorita, daba a 5 o 6 niños en alguna casa de alguna de las chicas que era creyente la palabra y nos hablaba de Cristo y eso. Qué bien. Pero yo no me acuerdo mucho, más que yo quería mucho ir a esas células, pero tenía ese conflicto con mis papás y todo ese tema. Entonces mi papá me hizo hacer todo lo que conlleva el catolicismo, comunión, confirmación, todo eso. Estuve durante 5 años y después dejé completamente la iglesia católica. Pero mi mamá conoció a Cristo cuando yo tenía 19 años y ahí fue que yo realmente entendí, acepté a Cristo en mi corazón. Ahora, ¿cuál era la actitud de tu papá para ese entonces? No, él estaba en contra de todo lo que... O sea, continuaba el conflicto. Sí, todavía era como chocante para mi papá, porque él siempre como que no le caían bien los cristianos, y que mi mamá se haya convertido al cristianismo era como una lucha constante en mi casa. Pero gracias a Dios, ahora todos somos cristianos, gracias a mi mamá también, que por medio de ella entró, en la casa. ¿Tu papá ahora es un cristiano? Sí. Bien, terminó la guerra. Sí.
Bien. Bueno, Arnoldo. Bueno, vamos a conocer cómo conoció Sabrina al Señor. ¿Fue cuando eras una adolescente, una niña o ya de grande? No, yo tenía 7 u 8 años y yo venía con una hermana que daba la merienda a los chicos, que sigue dando en la escuela bíblica. Ujú. Y ella me traía siempre y mi mamá me dejaba venir si ella venía nomás. Ujú. Y después yo quería conocer más, venir a los cultos y eso. Y mi mamá a veces no me dejaba, pero a veces sí. Y en eso continué hasta los 15, 16 años y me aparté 2 años. Y en que regresé el año pasado y ahí sigo hasta ahora y doy gracias a Dios porque desde que me aparté, digamos, cuando volví, Dios me transformó y todo lo que no viví en ese tiempo de que era niña porque no conocía mucho, ahora es como que conozco más de Dios, digamos. Bueno, por lo que vemos, ella conoció el Evangelio de niña, pero conoció de oídas. Sí. Tenía un Sí. conocimiento bíblico, no fue católica antes, sino que de niña estuvo ya en las filas del cristianismo evangélico, Sí. pero hace 1 año o 2, habías dicho, recién te convertiste, naciste de nuevo, algo Sí. así, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esto aclara algo, Arnoldo. El hecho de estar en un hogar cristiano no lo hace a uno cristiano. Por supuesto. Hay una decisión que tomar Sí, y sí. Sabrina la tomó en un estado de conciencia. Sí. O sea, nadie la obligó, Sí. por el contrario, ella dice, me gustó, quise conocer más de Dios y aquí está. Yo recuerdo esos días porque la conocí hace varios años a Sabrina y en ese tiempo que ella se apartó del Señor, bueno, se apartó porque en realidad no era convertida, no había nacido de nuevo, pero yo tenía una gran tristeza en mi corazón. Trataba de mandarle algún mensaje, de comunicarme, pero no había respuesta de parte de ella. Pero yo oraba y pedía que Dios toque su corazón y que ella vuelva. Así que te imaginas la alegría tan grande que tuvo cuando ella volvió y hablamos mucho después de eso. Y ahí yo le conté lo mío y ella me contó que bueno, realmente ella ahora sí estaba dispuesta a seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo cierran los mensajes, no? En el caso de Sabrina, pero también lo uno al tuyo, Arnoldo. ¿Cuántos jóvenes hoy necesitando a alguien que los guíe, a alguien que los ayude? Sí. ¿Cuántos jóvenes defraudados también por los malos ejemplos, no? Sí. Pero qué bueno que en este momento podemos contar el buen ejemplo, que tanta falta le hace a la difusión, a la locución, al periodismo. Estamos bombardeados de tantas malas noticias, pero hoy acá tenemos una jovencita Sí. y tenemos a un pastor ya con unos cuantos años Sí. haciendo ese ejemplo que nos hace tanta falta hoy. Sí, yo en verdad a las chicas jóvenes las siento como si fueran mis hijas, ¿no es cierto? Y en algunos casos como mis nietas también, pero tengo un afecto más que como pastor, como un abuelo, como un padre, y eso constituye algo muy lindo también, un vínculo, una relación muy estrecha, muy linda. Lo que no habíamos comentado, siempre lo hacemos al comienzo, es de decir qué hacen ellas en la iglesia. Pero como este programa es informal, así que lo podemos decir ahora. Y nos faltó otro dato, Otro dato. profesiones, porque algo escuché hoy antes de Sí. venir al programa, Sí, de que hay profesiones, hay estudios, Sí. Bueno, y hay algo también que lo vamos a sacar, me parece, dentro de un ratito. sí. Sí. Así que si hemos omitido eso que solemos hacer al principio, lo retomamos ahora. En el caso de Steffi, ¿cuál es tu profesión, tu actividad? Primero, forma personal y después dentro de la iglesia. En forma personal yo me recibí el año pasado, hace 1 año exactamente, de mecánica dental, pero no lo estoy ejerciendo porque me salió un trabajo de profesora de baile, de folclore, lo que es el baile argentino, y bueno, y ahora estoy con ese trabajo actualmente. Ujú. Profesora de baile. Profesora de folclore, Sí. todo lo que es argentino, digamos. Y dijo mecánica dental, ¿está bien Sí, dicho así? mecánica dental. Ah, perfecto. Qué bueno. Y dentro de lo que es la iglesia, ¿a qué te dedicas? Dentro de lo que es la iglesia me estoy dedicando en el área de proyección
y de ornamentación, que es decorar la iglesia y eso. Sí. Cuando habla de proyección es proyectar en la pantalla a través del proyector los coros, citas bíblicas, pero no está ella sola. Ella, digamos, es la líder del grupo. ¿Cuántos son, Estefi? En proyección actualmente somos 6 personas. Sí. Y estoy capacitando a otros chicos para que podamos tener más liviana la tarea, digamos. Sí. Nos repartimos el trabajo. Qué bueno. Y ya que estamos en el tema ese escabroso que vos no querías tocar, queremos decir que Estefi está de novia. Bueno, vos lo dijiste. Sí. Sí. ¿Por qué negarlo si es una... No. Y tuve el privilegio de que cuando se pusieron o se estaban por poner, no recuerdo bien, vinieron los dos a comentarme y a pedirme consejos. Y el novio de Estefi es el hijo de un pastor. Bueno, ahí es donde yo veo el mensaje y ahí es donde veo lo expectante de los programas. ¿Por qué, Arnoldo? Porque vivimos sociedades donde hablar de novios, eso es anticuado. Sí. Ir a pedirle consejo al pastor, no, ¿para qué? Pero aquí tenemos ejemplos jóvenes, profesionales, laboriosas, poniéndose en un noviazgo como corresponde, como establece que tiene que ser, ir a buscar un buen consejo. Entonces ahí yo comienzo a ver el mensaje, ahí comienzo a ver lo lindo de todo esto que podemos hacer. Es más, te digo, la mayoría de los jóvenes, cuando todavía no están de novios, se van a hablar. Primero viene uno, después viene el otro, después vienen los dos, y siempre me piden consejo, que los oriente para hacer buena letra, para que les vaya bien. Y eso me produce una gran satisfacción también de poderles orientar. Exacto. Y la mayoría terminan en un excelente matrimonio. Qué bueno, qué bueno. Sabrina, ¿estás estudiando, estás trabajando? Sí, ahora estoy estudiando Ciencias Económicas para Contadora Pública, mi segundo año. También este año estudié el seminario, lo que es un estudio bíblico. BMS, que fue mi primer año, y noticias importantes también. Eso es todo dentro de lo que es estudios bíblicos. Sí. Bien, qué bueno. ¿Y en cuanto a tu servicio dentro de la iglesia? Y yo estoy compartiendo con ella el ministerio de proyección. Así que ya es tu discípula. Sí. No le vamos a preguntar a Arnoldo, yo sé que vos querés preguntarle la otra pregunta, pero no se la vamos a hacer. Bueno. Bien, dejamos ahí. Y somos parientes. También. Bien. Sí, Media prima tía es porque es prima de mi papá. Sí. Bueno. ¿Cuánto sale en un programa así de espontáneo? Espontáneo, sí, natural. Sí. Ahora, ¿qué pasó con cada una de ustedes al momento de recibir a Cristo de verdad? No solamente dice yo creo en Cristo, pero cuando lo recibieron en su corazón, ¿qué produjo en sus vidas eso de recibir a Cristo en sus corazones? Bueno, justamente yo iba a aclarar el tema de que yo hace 3 años vengo siguiendo a Cristo, pero a los 19 le recibí en el corazón. Sí. Bueno, a los 19 yo hice la oración, acepté a Cristo en mi corazón, pero yo iba y venía de la iglesia, no era constante, por decirlo así. Yo tenía un novio, antes de conocer a Cristo yo tenía un novio y lo mantuve, y era como que yo venía a la iglesia con gozo, volví a mi casa así, re plena, pero cuando yo hablaba con él por teléfono, era como que él estaba en desacuerdo que yo esté. Entonces, todo ese gozo que yo traía de la iglesia, él me lo bajaba. Se pinchaba el globo. Claro, digamos. Entonces era como una pelea constante entre mi vida y la vida que Cristo quería para mí. Y me acuerdo que yo hice una oración cortita en donde le dije a Dios, Señor, si Él me es de tropiezo, no me deja avanzar en tu camino, lo que vos tenés planeado para mí, sácalo de mi vida. Hace que Él me deje porque yo no tengo la fuerza para dejarle, porque yo lo quiero mucho. Y si Él va a ser mi ayuda, que se convierta, que me deje de pelear, digamos. En ese momento pasó un año, de los 19 a los 20 pasó un año, y Él me llama un día y me dice, tenemos que terminar. Y yo le digo,
¿qué pasó? Y no venimos bien y no sé qué. Y en un momento me dice, yo no sé por qué te estoy dejando, pero te tengo que dejar. Y yo, no me dejes, y yo como que y bueno, y al final terminamos la relación. Se terminó la relación. Yo no me acordaba en ese momento la oración que yo le había sido hecho a Dios. Pero a los 21 años, cumplí, unos meses después, digamos, yo cumplí los 21 años. Me acuerdo que invité a 2 jóvenes de la iglesia, que ahora son mis líderes jóvenes, Anto y Andrés, que estuvieron acá en un programa. Aquí, sí. Exacto. Bueno, yo me acuerdo que yo les invité a mi cumple, ellos entraron por la puerta de ese salón que yo les había invitado, y ahí ellos me hablaron de que vaya a los jóvenes, que me integre más. Y a partir de ahí, digamos, yo dejé completamente mi vida vieja, y Dios me hizo acordar de la oración, de lo que había terminado mi noviazgo, por qué había terminado, porque él no era para mí. Y ahí yo me acordé y bueno, di gracias. Pero en ese momento me acuerdo que antes de volver a Cristo, o sea, caminar con Dios, yo me había quedado sin trabajo, sin estudio, sin pareja, o sea, sin mi pareja, y mi familia se estaba separando. O sea, todos juntos. Y entonces me acuerdo que yo volví y fue hermoso, digamos, ese caminar con Dios. A partir de ahí, digamos, de los 21 años, yo comencé a caminar con Cristo y me acuerdo que tenía un amor, o sea, tengo ese amor que Dios me dio por el servicio, por ayudar a los demás, por estar. Y bueno, a partir de ahí me acuerdo que el pastor me pedía algo y yo decía, sí, no sabía hacerlo, pero sí, decía. Voluntaria. Sí, me encantaba servir, ayudar a los demás y que los demás puedan tener esa experiencia que yo tuve con Cristo, porque me acuerdo que enamorada, viste, el primer amor, que vos te enamorar completamente, y yo me acuerdo que era solamente dedicarme completamente a Dios y Dios se encargó de todo lo demás, de que yo termine esta profesión que terminé el año pasado, de que tenga pareja idónea, de que tenga trabajo. Todo eso se encargó Dios cuando yo me encargué de estar a la merced de Él, digamos. Hay una aclaración. Hoy se acostumbra a decir pareja por alguien que ya conviven, ¿no es cierto? Sí. Pero yo entiendo que vos querés decir que tengo novio. Novio, sí, no, claro. No vivía. No. Sí. Lo quiero aclarar porque hoy en la jerga de la calle dice, bueno, mi pareja ya son marido y mujer, ¿no es cierto? Pero ella está de novia con el hijo de un querido pastor. Ahora, me quedo asombradísimo, a pesar de que yo sabía, pero me vuelvo a asombrar. ¿Qué chica le va a decir a Dios, si Él es un estorbo para seguirte, Señor, sácalo de mi camino? Inclusive con el detalle, yo lo quería mucho. Sí. Más detalle. Ahora, vos te diste cuenta el rostro de ella. Sí. Viste que normalmente cuando uno habla de religión, de personas que están sirviendo dentro de un lugar donde se ejerce una religión, normalmente son personas no muy alegres. Sí. Sin embargo, hay un derroche de alegría aquí tremendo. De alegría. ¿Y cuántas chicas dejan a Jesús por un noviecito? Pero ella hizo al revés. Al revés. Si estaba en los planes de Dios, que bueno que sigamos. Y si no, que se termine esta relación. O sea que se jugó. Y yo pienso que el Señor le retribuyó, le recompensó, le dio un excelente novio, que es un chico muy consagrado, el hijo de un pastor. Así que Dios te toma muy en cuenta cuando vos te consagrás y lo tenés a Jesús en el primer lugar. Ay, sí. Quería decir una cosa más. A ver. Yo noté en Steffi que era una chica hiperactiva. Quería hacer todo. Entonces yo le dije, Steffi, no podés hacer todo, porque vas a abandonar tu estudio. No podés estar en esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Ella quería hacer todas las cosas en la iglesia. La chica orquesta, digamos. La chica orquesta. Entonces le dije, tenés que decidir qué quiere Dios que haga. Y las otras cosas no, porque vas a abandonar tu estudio, te vas a atrasar. Y ahí empezó ella a controlar su tiempo. O sea, seguís siendo, Arnoldo, esa persona que va guiando al joven. Veo mucha afinidad entre vos y los jóvenes. Sí, la verdad que el Señor me dio esa relación. Puedo decirte que soy como amigo de los jóvenes. Qué bueno. Los jóvenes no tienen reparo donde venía a contarme un secreto, donde venía a pedirme un consejo. Qué bueno. Así que es algo que solamente Dios lo hace.
Bueno, y como esto está saliendo al aire y esto lo van a escuchar y lo van a ver, yo creo que eso es muy, muy bueno, más en estos tiempos donde nuestros jóvenes necesitan a alguien Claro. que les dé una palabra de ánimo, de Sí. aliento, de corrección. Sí. Y sos el ejemplo, Steffi. Sí. Así que estamos cumpliendo el cometido, creo. Me gustaría volver un poco a Sabrina, A la parienta. a la pariente, sí, Sí. la pariente. ¿Te costó volver al Señor cuando te apartaste? Sí, en sí yo estaba en la secundaria todavía y yo trabajaba en una panadería que trabajaba los fines de semana. Y como mi colegio era técnico, iba todos los días a la noche y los fines de semana trabajaba. Y en 2015 recuerdo que yo ahí me puse de novia con un chico que no era cristiano y en lo cual yo, digamos, cuando estuve apartada, Dios me seguía hablando a mí. Pero a veces uno es necio y no quiere oír la verdad. Y Dios me decía que Él me hacía mal, esa persona, que estuve 2 años con esa persona. Y era como que esa persona cuando estaba conmigo y yo en sí cuando yo estoy enamorada de alguien, como que lo doy todo. Y para mí esa persona era mi vida. Y cuando se iba esa persona, digamos, me destrozaba, por decirlo así, me dejaba mal. Y yo me iba a mi pieza y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo no quería mostrarme débil hacia mi familia. Y ahí era donde Dios me quebrantaba y me decía que yo vuelva al camino, que Él me quería en el camino. Y entonces yo le pedí a Dios que me dé la fuerza para dejarlo. Entonces en la ocasión de que yo le volví a ver a mi novio, yo no le podía dejar porque cuando yo le decía te dejo, él como que me lloraba y yo nunca pude. Y entonces fue cuando yo tuve que decidir el año pasado, volví y yo todavía estaba con esta persona y él sabía que yo venía a la iglesia y él no quería escuchar nada del evangelio porque tenía mala experiencia y eso. Y yo le hablaba de todas formas porque Dios, cuando te habla en algún momento de tu vida, es como que vos sentís que es Dios el que te está hablando. Entonces yo tuve que decirle a la persona que yo no podía estar más con él, porque yo tenía que seguir a Dios. Y me acuerdo que un día subí al colectivo yéndome a la facultad este año justamente, y esa persona subió en la otra esquina, digamos, y yo hace mucho no lo había visto. Y fue como que me quebrantó Dios en el colectivo y esa persona como que me siguió hasta la facultad. Y bueno, y Dios me decía, este es el momento. Y era como que yo le empezaba a hablar a esta persona que yo no podía estar con él porque Dios tiene un propósito para mí y yo quiero hacer las cosas bien. Y lo hablaba con una paz y me sentía feliz, cosa que antes no podía durante 2 años. Y fue como que esa persona me decía, pero yo no puedo estar sin vos, y qué sé yo. Y le digo pero yo amo a Dios y es más allá el amor que Él tiene hacia mí, porque quizás esto sea algo pasajero, que vos me digas esto, pero Dios me amó a mí así como soy. Y muchas veces esa persona me hizo mal y recuerdo que cuando vine a hablar con el pastor, él me decía que al ver mis fotos con esta persona sintió mucho dolor y que se apenaba mucho. Y yo lloraba porque decía como me aparté tantos años y fue cuando decidí volver a Dios, al primer amor. Y recuerdo que uno de los que Dios me tocó así puntual fue a fin de año, el año pasado, que Dios me dijo que yo tengo que compartir una reflexión. Y es compartir lo que pasé con esa persona y cómo Dios me transformó. Y a mí sí me costaba hablar muchísimo, recuerdo, y Dios ahora me está usando en hablar a las personas, en compartir una reflexión. Y tengo mucho amor hacia la palabra, como que leo un versículo y Dios ya me está hablando en qué puedo decidir y qué no, y es como Dios a mí me usó. Sí, yo recuerdo
que por allí en Facebook yo la veía a Sabri con este chico. Y quisiéramos aclarar que la palabra de Dios enseña que los que son seguidores de Cristo se tienen que poner de novio con otro seguidor de Cristo. Porque después, cuando se casan, uno va a querer seguir a Cristo y el otro no, y surgen los grandes problemas. Eso hay que decidirlo antes de casarse. Así que yo cuando la veía a Sabri con ese chico, que yo ni lo conocía, ni tenía nada en contra de él, pero sufría. Y oraba por ella, decía: Señor, si eso le impide que te siga, hace algo, háblale a su corazón. Y yo prácticamente ahora me estoy dando cuenta, me estoy enterando que Dios respondió a mi oración. Exacto. Y después volvió y hablamos muchísimo con Sabrina, hablamos muchísimo. Perdón, Arnoldo, pero no quiero que se me escape esto. Factor común en las dos: decisión. Decisión. Hay que decidir. Sí. Y no es fácil. Hablando mal y pronto, se juzgaron por el Señor. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y tenemos dos chicas respaldadas por Dios. Totalmente. Novia con un Sí. varón de Dios, profesional, trabajadora dentro de la iglesia, futura contadora. Sí. Entonces, Arnoldo, vaya si Dios no está respaldando esas decisiones. Totalmente, totalmente. Claro, uno es libre de decidir. Sí. No escucho la voz de Dios o la escucho y la obedezco. Pero aquel que obedece a Dios sale ganando 100%. Exacto. Dios le respalda. Sí, sí, Dios sí, le sí, respalda. sí, sí, sí. Y el Señor le está usando mucho a Sabrina. Ella trae invitados a la iglesia, habla del Señor. Es decir, que cada vez que avanza, Dios la usa más. Y fíjate que dijo: me costaba hablar. Sí. Bueno. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa le podemos decir a los jóvenes, especialmente que están escuchando? ¿Qué consejo, qué sugerencia le pueden decir? Porque hoy parece que un joven está no todos, pero una gran cantidad metido en la droga, en la violencia, en cosas que le va destruyendo, porque es un suicidio lento. El alcoholismo, la droga, la violencia. Ahora, ¿qué le podrían decir ustedes? ¿Se puede salir de todo eso? ¿Es posible? ¿Jesús le puede ayudar? ¿Qué le podés decir, Sabri? ¿Qué le podés decir, Steffi? Allí tenés la cámara para mirarle a esa chica, a ese chico y decirle. Así como Dios me usó a mí, así como llegó Dios a mi vida cuando todo parecía un desastre, y cuando ya no tenía pareja, cuando ya no tenía novio, cuando ya no tenía estudio, cuando ya no tenía trabajo, mi familia estaba destrozada, que yo pensé que esas cosas eran importantes, cuando no era así. Dios llena todos esos espacios que creemos que otras cosas pueden llenar, como la droga, el alcohol, o una pareja, un novio. Creemos que eso puede llenar, cuando en realidad Dios llena ese espacio vacío que tenemos en nuestro corazón, y Él cumple con todas nuestras expectativas. A mí me bastó que Jesucristo muriera en la cruz por mí, por amor, para que yo sea salva por los pecados. Dios me salvó y me rescató de la vida que yo tenía, y que no hay otro camino, que el único camino es Jesucristo, y que le invito a que puedan invitar a Cristo a su corazón. Buenísimo. Bueno, estamos casi finalizando, pero me gustaría que Sabrina también le dé una palabra de ánimo, de orientación a una chica que está en tu situación o otras situaciones. Bueno, yo en lo personal quiero contarles que así como yo me sentí sola en varias ocasiones de mi vida, y seguramente algunos de ustedes estén pasando por lo mismo, o alguna separación de su familiar, o alguna muerte de un amigo o uno de sus padres, como yo lo viví, yo estoy segura de que si ustedes aceptan a Jesús, jamás van a estar solos. Quizás sea difícil al comienzo, pero Dios promete jamás abandonarnos, y estoy segura de que así como Dios me amó a mí, también los puede amar a ustedes. Bueno, realmente
Es un mensaje tan claro, tan sencillo, pero tan contundente. Viste que fue válida nuestra expresión, expectantes. Expectante. Querido amigo, estamos cerrando este programa que para nosotros realmente fue tan valioso, pero queremos recordarte lo que dijeron las chicas. Jesús puede ser y quiere ser tu mejor compañía. Lo dejo a Luis para que se despida del programa. Mira, estoy pensando en Eclesiastés, Arnoldo. Sí. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Y acá están dos ejemplos de jovencitas, muy jóvenes realmente, que se acordaron de su Creador y están recibiendo las retribuciones. Gozosas, contentas, expectativa de vida. Esperanos la próxima semana, estaremos nuevamente en otro programa de testimonios. Que Dios te bendiga ricamente y hasta entonces.